En medio del continente más poblado, existe una joya natural poco conocida. Este paraíso, que se extiende entre 3 países, ha podido conservarse durante decenios al amparo del telón de acero. En el marco de sus pantanos naturales, bosques frondosos y suaves ondulaciones, el hombre y la naturaleza han convivido en armonía desde tiempos remotos. Es una fuente de inspiración idílica para poetas y compositores, pero también un territorio natural inhóspito, un paisaje único en el corazón de Europa. Los bosques de Bohemia. El macizo montañoso de los bosques de Bohemia tiene más de 300 millones de años de antigüedad, muchos más que los Alpes o el Himalaya. Desde sus orígenes, los elementos han moldeado aquellas imponentes montañas hasta convertirlas en las suaves colinas que son en la actualidad. Los bosques cubren lo que queda de aquella cadena montañosa. En la parte bávara y checa, gran parte del territorio ha sido declarado parque nacional. En la espesura de estos bosques se refugian los animales furtivos. El lince ha desarrollado una técnica de caza eficaz. De vida solitaria, realiza largos recorridos por su territorio al acecho de sus presas, a las que ataca por sorpresa. En los bosques de Bohemia, a veces el lince se acerca donde vive el hombre. Es una región bastante poblada. Los bosques han sido desde siempre un medio de sustento también para el hombre. Aquí, a cada granjero le pertenece una parcela de bosque. Siempre ha sido así. Cuando en invierno los hombres preparan los caballos para adentrarse en los bosques nevados, parece que se hayan detenido las agujas del tiempo. El sonido de las motosierras nos devuelve al presente. El hombre ha dependido de esta valiosa materia prima, la madera, desde tiempos inmemoriales. De entre las copas nevadas cae un árbol gigante, primero despacio y luego a mayor velocidad. El trabajo sigue siendo duro, aun cuando hoy ruja la motosierra donde antaño resonaban por el bosque los golpes rítmicos de las hachas. Para los lugares más inaccesibles se sigue recurriendo al medio de transporte tradicional. La madera condiciona todos los aspectos de la vida en la región de Bohemia. Da calor y proporciona un techo a sus habitantes. También se obtienen de ella objetos de uso diario. Cuando el granjero trabaja en el torno, el olor a madera fresca invade el ambiente. Las formas de los utensilios son sencillas, pero eficaces. Por eso a nadie se le ocurre aquí cambiar lo que funciona desde siempre. Hace más de 500 años que viene explotándose esta granja de la región del Muellviertel.
Alrededor de la mesa hay 4 generaciones. Mientras en otros lugares los jóvenes se van, la riqueza natural de los bosques de Bohemia mantiene unidos los lazos familiares. En Bohemia la independencia tiene una larga tradición. Cuando en la Edad Media los primeros pobladores trataron de someter la inhóspita naturaleza, la corona bohemia les otorgó jurisdicción propia, así como libertad de caza, pesca y elaboración de licores. No eran amos ni siervos de nadie, según reza un dicho. El invierno en los bosques de Bohemia es duro y frío. El escritor Adalbert Stifter, oriundo de la zona, adaptó una nueva visión de la naturaleza y su esquiva belleza. Stifter escribió: indescriptible era la majestuosidad y el peso con que el hielo pendía de los árboles. Cual candeleros se erguían los abetos, las velas refulgían destellos plateados. De tanto brillo y esplendor no se movían ni una rama ni una aguja. El invierno toca a su fin, y algunos moradores de los bosques de Bohemia perciben la proximidad de la primavera. El joven lince nació la pasada primavera. Ahora le toca ocuparse de la procreación. Como es habitual entre los felinos, a la hora de aparearse, los linces tampoco se andan con miramientos. El macho muerde con fuerza el cuello de la hembra, como si quisiera aferrarse a este instante tan poco frecuente. Aparte del periodo de apareamiento, los linces no suelen coincidir. Al cabo de pocos minutos, todo ha terminado. Pero los linces continúan extasiados durante un rato por el encuentro. A veces el invierno da una tregua dejando que el sol salga brevemente. En momentos así, uno hasta podría olvidar el poder destructivo que puede llegar a tener el frío. Las consecuencias de las fuertes nevadas no se ponen de manifiesto en su totalidad hasta que la primavera deshace el manto blanco. Algunos años, el invierno deja tras de sí una imagen de desolación en los bosques. Muchos árboles han sucumbido a la acción del hielo, las toneladas de peso de las masas de nieve y el viento. Allí donde el bosque está malherido, no anda lejos una criatura huidiza. Las hembras del escarabajo descortezador escarban un túnel bajo la corteza del árbol donde depositan sus huevos. Cuando las larvas salen por centenares, se alimentan de la pulpa del árbol en todas direcciones. Este túnel ya está ocupado.
La hembra de escarabajo tendrá que abrir el suyo al lado. Por lo general, los descortezadores solo proliferan en árboles enfermos o muertos. Pero si la población aumenta demasiado, también pueden atacar árboles sanos. Por esta razón es tan peligroso que el invierno deje el bosque tan frágil. Ahora, la naturaleza debe demostrar la fuerza que alberga. Casi podría decirse que asistimos al espectáculo en que la primavera hace salir las nuevas flores en las praderas. En medio de esta explosión de colores, a veces se ocultan delicados ejemplares, incluso una orquídea como la orquídea saúco. La variedad de flores atrae a hasta 500 especies de mariposas en algunas zonas de los bosques de Bohemia. El escritor Adalbert Stifter también aguzó los sentidos para captar a estas diminutas criaturas de la naturaleza y escribió: la mayoría solo comprende la letra gótica del libro de la creación y pasa por alto la pequeña escritura depositada en flores y alas de mariposa. Allí donde la naturaleza no se regenera por medios propios, interviene el hombre. La tierra de los bosques de Bohemia no es muy fértil debido al subsuelo de granito y, por tanto, trabajarla supone un mayor esfuerzo. Así pues, los campos y las praderas salpican de vez en cuando los bosques. Este entorno natural es muy codiciado. La parte de Bohemia que queda en Baviera y Austria se halla casi en su totalidad en manos de la propiedad privada. Aun cuando los tractores se ocupen hoy del trabajo más pesado, todavía hay que plantar a mano las delicadas plántulas. No son los tiernos tallos de los nabos los que atraen a la cigüeña, a pesar de la cercanía del tractor. Tras su paso, quedan al descubierto escarabajos y otros insectos, dejándole preparado el banquete. Además, ahora tiene mucho trabajo. Las crías de cigüeña no parecen saciarse nunca. Las cigüeñas van escarbando en el suelo en busca de alimento. Si el tractor hace este cometido por ellas, ya ni siquiera les molesta el ruido del motor. Las cigüeñas se hallan estrechamente unidas a los asentamientos humanos. Solo algunas parejas anidan en árboles. La mayoría prefiere la comodidad que le ofrece un nido en un edificio. El tamaño de la construcción desempeña un papel secundario. La pareja de cigüeñas alimenta a sus crías en el nido durante 2 meses, tras los cuales ya pueden volar. Emprenderán entonces juntos el largo vuelo hacia Asia Menor para luego seguir hasta África.
Pero por el momento son solo las cigüeñas adultas las que pueden contemplar la belleza de los bosques de Bohemia desde la perspectiva de pájaro. Entre los extensos bosques, los ríos se abren camino describiendo amplios meandros. El más importante es el Moldava. La forma irregular de sus riberas proporciona un hábitat idóneo para la fauna que prefiere un ambiente húmedo y diverso. Las mesetas de naturaleza intacta son un paisaje poco frecuente en Europa. En Bohemia aún existen. Este vergel en el corazón de Europa es un legado de la era glacial. La erosión ha redondeado las cimas y ha ensanchado los valles. Y al final de la era glacial, algunos glaciares pequeños se transformaron en lagos. Adalbert Stifter los comparó con una lágrima petrificada enmarcada en la ceja de los bosques vírgenes. Los bosques de Bohemia abarcan una extensa superficie que le han valido el sobrenombre de techo verde de Europa. De especial belleza son los vastos pantanos, un vestigio también de tiempos remotos, cuando el macizo presentaba un paisaje similar al de la tundra. Los humedales son un estado excepcional de la naturaleza. Aquí cae más agua en forma de precipitaciones de la que se puede evaporar. La escasez de oxígeno en el suelo húmedo no permite que las plantas muertas se descompongan del todo. Debido a esta combinación se ha desarrollado un tipo de flora específica. El lino silvestre cubre el paisaje de los humedales de una pelusilla centelleante. Y la vistorta mece sus flores rosas al viento. A medida que avanza la primavera, otros habitantes de los bosques sacan provecho de la naturaleza. En la parte checa, los bosques de Bohemia fueron tierra de nadie durante casi medio siglo. Los animales y las plantas campaban a sus anchas. En cambio, en la región del Muellviertel de Alta Austria siempre se ha explotado el terreno, si bien de forma respetuosa con el medio ambiente. El sol cae de lleno sobre los campos de cereales. Cuando alcanza su cenit, ha llegado el momento de la cosecha, tarea que hoy se realiza de forma mecanizada. Hace 40 o 50 años, el trabajo era mucho más pesado. Todas las espigas pasaban por las manos de los granjeros, las segaban con la guadaña y las amontonaban en pilas. Las balas de cereales se dejaban unos días en el campo para que se secaran. Era una carrera contra las inclemencias del tiempo. Si no caía granizo ni tormentas, no había tiempo que perder. En la era se trillaban sin descanso las mieses para obtener el grano. Para separar el grano de la paja también se requería bastante fuerza.
Hace mucho tiempo que el hombre inventó un dispositivo mecánico para que le ahorrara trabajo al moler el trigo. Pero a pesar de los medios tecnológicos actuales, aquí las actividades humanas aún dependen estrechamente del entorno natural de la región. Al igual que los bosques y el suelo, el hombre también explota los numerosos ríos y arroyos. Los bosques de Bohemia constituyen una importante región de manantiales en Europa central. Gracias a la excelente calidad del agua, existen aquí especies animales que en otras partes se han extinguido hace tiempo. Los arroyos también atraen a algunos curiosos que no destacan por su afición al agua. Las crías de lince de este año están explorando todos los rincones de su entorno. Y un arroyo no constituye una excepción, aun cuando el agua no sea santo de su devoción. La madre disfruta del breve momento en que descansa de sus obligaciones, sin que por ello deje de estar siempre alerta. Igualmente, el descanso no podía durar mucho. El lince ha vuelto a ser una especie autóctona de la región. Hace 100 años se había extinguido por completo. Afortunadamente, hace 30 años la población comenzó a tomar conciencia del problema y hoy se acepta al lince en estos bosques. Pero los ríos de los bosques de Bohemia albergan otras joyas muy especiales, que solo se encuentran en aguas de óptima calidad. Entre otras razones, porque para su reproducción necesitan la intervención de las truchas, que requieren un entorno muy limpio. Semienterradas en el lecho del río, las madreperlas se alimentan de pequeños seres que filtran del agua. Estos mejillones pueden llegar a vivir hasta los 70 años. A lo largo de los años, en algunos de ellos se forman pequeñas concreciones de nácar. Algunos tesoros culturales brillan con las joyas de los ríos de los bosques de Bohemia. Pero ninguno alcanza la suntuosidad de la famosa vestidura sagrada de la abadía de Schlegel, con sus miles de madreperlas. La excelente calidad del agua y la abundancia de peces atraen a otros mamíferos acuáticos exigentes. Prefieren las orillas naturales con pequeñas lagunas y remansos poco profundos, a donde pueden conducir las truchas. Y es que la extraordinaria agilidad de las nutrias no les sirve de nada si las riberas son de hormigón. Las piedras, los aledizos y los remolinos son un entorno ideal para este mamífero, aunque la captura de truchas también presenta aquí sus dificultades. Los bosques de Bohemia constituyen una divisoria hidrográfica transcontinental. Desde aquí los ríos fluyen hacia el Mar del Norte o hacia el Mar Negro. El transporte fluvial de norte a sur a través del macizo montañoso parecía imposible. Hasta que el príncipe de Schwarzenberg encargó al ingeniero forestal Joseph Rosenauer que solucionara el problema.
El objetivo era transportar madera en grandes cantidades desde el norte de Bohemia hasta el Danubio a través de un afluente, el Gran Mull, y por ende hasta Viena. En 1823 circularon los primeros troncos por el sofisticado sistema de presas, esclusas y canales. Una proeza de la ingeniería que en la época llegó a compararse con la construcción del Canal de Panamá. Para proveer a los canales de la suficiente agua, se extraía agua hasta del lago Plöckenstein. En época de crecidas y el deshielo, siempre había 700 obreros trabajando día y noche. Sirviéndose de palos, conducían ingentes cantidades de madera a través de los 52 kilómetros de canales y esclusas. Cuando los últimos transportadores operaron en el Gran Mull en 1916, se habían transportado a Viena 8 millones de metros cúbicos de madera desde los bosques de Bohemia. En Checoslovaquia, parte del canal de Schwarzenberg continuó en funcionamiento hasta los años 60. A pesar de estas intervenciones en el entorno natural de Bohemia, el territorio ha conservado su carácter original. La mayor parte de los ríos siguen su curso natural a través de los bosques. Aquí aún caen muchos árboles no por la acción de las hachas o las motosierras, sino por la edad. Esto desempeña una importante función en los diversos ciclos vitales del bosque. En la región protegida del Parque Nacional de Bohemia, en la parte checa, aún pueden verse restos de árboles que alcanzaron los 60 metros de altura. Estos árboles no tardan en ser colonizados por setas, líquenes, escarabajos e insectos. Varias especies de aves los prefieren para anidar en ellos, así como los pájaros carpintero, que construyen nidos en sus cavidades. Pero hasta el bosque reclama estos restos para sus propios fines. Un nuevo bosquecillo crece encima de las ramas muertas. También el hombre se beneficia desde hace miles de años de los ciclos del bosque de diferentes maneras. En carboneras como esta se quema la madera para obtener carbón. La leña debe arder más de una semana bajo una capa de paja y tierra antes de transformarse en carbón. Desde la Edad Media, uno de los principales consumidores de este combustible es la artesanía del vidrio. La fabricación de vidrio encontró en esta región todos los ingredientes necesarios: carbón de leña, carbón potásico de los bosques y cuarzo de las piedras cristalinas del macizo montañoso. Las casas en Bohemia solo se revocan en parte. La escasez de cal natural en la región ha obligado a sus habitantes a utilizar este material con mesura. En cambio, la arena de cuarzo se encontraba en abundancia. No obstante, para obtener vidrio a partir de este material se necesita gran cantidad de energía. La temperatura de los hornos alimentados con carbón debía alcanzar los 1200 grados,
Más tarde se utilizó también energía hidráulica. No es casualidad que se hayan desarrollado técnicas especiales de elaboración de vidrio en Bohemia. En la parte bávara de Bohemia, algunas fábricas utilizan aún hoy métodos de hace siglos. Aquí todavía se da forma a los objetos con la caña de vidriero. Por este método se encajan en caliente y bajo presión vidrio claro y turbio. A continuación, se solidifica con agua fría. Las capas de vidrio claro y turbio permanecen unidas aunque se distinguen entre sí. Se le dan los últimos toques y se obtienen unos efectos extraordinarios. Esta elaboración artística hizo del cristal de Bohemia uno de los más refinados del mundo entero en el siglo XIX. Si bien los bosques de Bohemia están poblados desde hace siglos, aún conservan algún misterio. Si uno desea llegar a descubrirlo, tendrá que levantarse temprano, cuando la noche aún forma un velo de niebla entre los árboles. Si se está de suerte, puede tener un encuentro furtivo con una figura como salida de un cuento de hadas nórdico. Casi nadie puede jactarse de haberse encontrado tan de cerca con un alce, o en este caso con una hembra de alce, en la parte austríaca de los bosques de Bohemia. Nunca anteriormente se les había captado con una cámara. Probablemente acabe siendo una visión habitual en la región del Muellviertel. Los alces se están introduciendo en estos parajes. En su hábitat necesitan bosques naturales, madera blanda y agua, elementos que abundan en los bosques de Bohemia. Hace tiempo que los alces han podido asentarse en la parte checa de la región. Por este motivo, es más fácil verlos ahora en la parte austriaca. Con sus bosques y abundantes humedales, Bohemia presenta características similares a los hábitats de los alces en Escandinavia, el Báltico o Polonia, desde donde los alces se han ido desplazando cada vez más hacia nuevos territorios durante los últimos años. Los alces son la especie de cérvidos de mayor tamaño del mundo. En Europa, los ejemplares más grandes pueden alcanzar los 400 kilos. Es difícil mantener semejante masa corporal solo a base de forraje. Por eso, los alces pasan la mayor parte del día pastando. El verano ya ha alcanzado su ecuador, de lo que da prueba el rojo brillante de las acerolas. De lo que se trata es de llamar la atención para que los visitantes como este tordo se ocupen de una amplia distribución de las semillas del acerolo. Otra especie que abundaba hasta hace un siglo era la oveja de los bosques de Bohemia. Cuando fue redescubierta hace unos años, se censaron solo 25 ejemplares. Se habría extinguido de no ser por criadores comprometidos en la conservación de esta especie de oveja. En la actualidad se ha vuelto a criar con éxito. Algunas plantas se libran de la voracidad de las ovejas. Al igual que otras especies de su género, la genciana de Bohemia también contiene sustancias amargas.
Esta especie botánica es endémica de la región, solo existe en los bosques de Bohemia. Por el contrario, este arácnido es nuevo por aquí. Las arañas avispas se encontraban inicialmente solo en la cuenca mediterránea, pero en los últimos años esta llamativa araña ha ido penetrando hacia regiones más septentrionales. Este fenómeno forma parte de una migración de mayor magnitud atribuible al calentamiento global. Una mosca no ha visto la telaraña. Ahora será envenenada y envuelta para su posterior ingestión. Los largos días estivales han hecho que las manzanas adquieran su tono rojizo, una señal inequívoca de que pronto comenzará el otoño. Pero aún quedan unos días para disfrutar de lo que ofrece el verano. Aquí se pican las jugosas manzanas por centenares. A continuación, las manzanas trituradas se llevan a la prensa. En esta finca, que pertenece a la misma familia desde hace más de un siglo, la prensa entra en funcionamiento cada año a principios de otoño. El dulce mosto se deposita en las cubas y llena el ambiente de una fragancia envolvente. En todas partes en Bohemia se percibe la inminente llegada del otoño. En los humedales, la acción de la putrefacción proporciona un hábitat único. Lo que aquí existe representa una sociedad exclusiva. Aquí solo viven plantas y animales que toleran la escasez de alimento. Pero precisamente esta característica hace de los humedales un entorno tan valioso. Las especies que lo habitan están tan especializadas que no podrían sobrevivir en ningún otro lado. Para contrarrestar la escasez de alimento, la naturaleza ha desarrollado extrañas estrategias en los humedales. Pobre del insecto volador que se acerque a esta pegajosa planta. La drosera es una de las pocas plantas carnívoras que existen en Europa central. En los humedales de los bosques de Bohemia dispone de unas condiciones ideales de vida. A las ovejas autóctonas les inquieta menos el fin del verano que la labor que se realiza cada año por esta época. Esta especie caída en el olvido es resistente a las inclemencias del tiempo, así como a las enfermedades, y se reproduce rápidamente. Su lana también presenta unas propiedades excelentes, siendo de una calidad muy apreciada. Su pelaje contiene pocos pelos gruesos y, en cambio, una gran cantidad de fibras finas.
Este es el género con el que se puede fabricar el suave tweed de la región, justo a tiempo para el duro otoño, que también tiene sus encantos. Adalbert Stifter recorrió un sinfín de praderas, mesetas, pantanos y bosques. Pero el cambio de estación en los bosques de Bohemia no dejaba de fascinarle. Escribió: cuando los vientos otoñales soplan entre las hojas secas de las hayas y las hacen caer al suelo, entonces el invierno ya está próximo. Pero hasta entonces queda mucho por hacer. En otoño se elabora el chucrut, un alimento ácido rico en vitaminas para el largo invierno. En algunos sitios se trabaja la col a mano, como antaño. La fermentación natural es uno de los métodos de conservación de alimentos más antiguos que existen. En este caso entran en acción las bacterias del ácido láctico. Primero se corta la col en tiras finas con el cepillo. A continuación, se mezclan las tiras con abundante sal en un recipiente de fermentación. Para ello también se pueden utilizar los pies, como dicta la vieja usanza. Fuera, el invierno ya se ha hecho dueño y señor del paisaje. El viento gélido ulula y la niebla cubre los bosques. La niebla deja entrever extrañas formas que parecen caídas del cielo. Son bloques de uno de los macizos montañosos más antiguos del mundo. La última era glacial dejó tras de sí en el planeta una serie de bloques de granito que siempre han ejercido una gran atracción mística en el hombre. La fuerza de la erosión y las distintas eras glaciales han transformado las otrora escarpadas montañas de Bohemia en el actual paisaje de suaves ondulaciones. Este proceso se inició hace más de 300 millones de años. Prueba de las primeras formas de vida que colonizaron la Tierra la encontramos continuamente en los lugares más insólitos. Las últimas lluvias dejaron un pequeño charco. Enseguida la ocupan los primeros pioneros del reino animal. Los rotíferos atraen el plancton por medio de su órgano rotatorio provisto de cilios, del que también se sirven para desplazarse. Cuando caen las primeras nieves en los bosques de Bohemia, sus moradores no tienen más remedio que adaptarse a la nueva estación. En el caso del hombre, supone el comienzo del invierno. Los días son largos y queda más tiempo para la destilación de licor. Además de paciencia, para la elaboración de un buen brandy hay que seguir un proceso muy minucioso. Solo se puede aprovechar una pequeña parte del licor destilado. Según una antigua regla empírica,
solo se puede destinar a su consumo el primer litro de la segunda destilación. La llamada cola de destilación no es apta para su consumo, no tanto por su bajo contenido en alcohol, sino por la presencia de aceites de fusel. Pero las largas tardes de invierno se prestan también a otras actividades. Fabricar escobas a partir de desbrozos es una habilidad que aún se practica en algunas partes de Bohemia. Cuando los días se vuelven oscuros y la nieve descansa sobre las ramas, el bosque evoca su pasado. Antaño merodeaba por los bosques un legendario depredador del que se afirmaba que se había aliado con el diablo. Desde hace más de 100 años se creía que había desaparecido, pero ha vuelto a entrar en escena. Los lobos de los Cárpatos han sobrevivido durante siglos a su persecución por parte del hombre. Ahora vuelven tímidamente a sus antiguos cotos de caza de los bosques de Bohemia. Aún son pocos. Algunos ejemplares recorren los corredores forestales de Europa del Este hasta la región de Muelviertel, donde se dan las condiciones idóneas para su subsistencia. En los bosques de Europa Central hay actualmente más corzos y ciervos que hace 200 años. Hasta ahora no se ha visto ninguna manada, pero es cuestión de tiempo que los lobos se reintroduzcan de forma estable en el territorio fronterizo entre Chequia, Baviera y Austria. Solo se dará el caso si el hombre supera su aversión ancestral a este depredador. El recelo es profundo, aunque los lobos no hayan atacado nunca directamente al hombre. Y así seguirá siendo, aun cuando este proscrito vuelva al techo verde de Europa. También entonces será seguro caminar por los bosques de Bohemia cuando se aproxime la Navidad. Aunque tal vez esos parajes en el corazón de Europa sean más indómitos.